sobre la marcha, respetando el tiempo de los que se conectaron en la hora. Dándole la bienvenida a todos los presentes virtualmente y dándole las gracias también al licenciado Oscar García Cardoce, quien es el consultor de PNUD para el Ministerio de Comercio e Industrias en el desarrollo de la plataforma Intelcom, quien en el día de hoy, como desde el inicio de la plataforma, ha encontrado en Apex un aliado estratégico para poder presentar al sector exportador, que son quienes realmente utilizan este beneficio, la actualización de la plataforma de Intelcom 5.1. Así que sin más, licenciado Oscar, le paso los micrófonos. Sí, muy buenas tardes, Dionakis. Gracias por la presentación y en efecto quiero reiterar que para nosotros Apex ha sido y continuará siendo un aliado estratégico en todo el tema del desarrollo de la plataforma de inteligencia comercial y en las otras funciones que esta oficina de Intelcom está llamada a cumplir. La verdad que no solamente ha sido, digamos, un foro para la presentación de las diferentes versiones de la plataforma, sino que también la alimentación continua de las sugerencias sobre modificaciones, mejoras a la página web, siempre ha sido muy bienvenida y esa es un poco la idea, que cuando usuarios como los miembros de Apex o cualquier persona que tenga alguna idea de un emprendimiento exportador, entra a la página, sienta que le es de utilidad y en la medida en que nosotros podamos atender algunas de esas sugerencias o peticiones, estamos con la mejor disposición. Hoy, en principio, yo quiero compartirles sobre todo las novedades que tenemos en esta versión 5.1. Probablemente algunos de ustedes ya conocen la plataforma, quizás por interacción propia o quizás han estado en alguno de los webinars anteriores. Si no fuera así y hubiera necesidad de quizás volver a enfatizar un poco, bueno, cuál es el objetivo y las herramientas principales de la plataforma, entonces lo pudiéramos hacer, pero no quisiera ser muy reiterativo si resulta ser que ya hay como un conocimiento previo y al menos al inicio, salvo que ustedes me indiquen lo contrario y en ese caso, pues, si lo hacen saber a través del chat, le pediría en todo caso a Dionakis que me lo haga saber, porque a veces pues yo me concentro mucho en las explicaciones que estoy dando y puedo perder de vista el chat o si alguien está levantando la mano, de manera tal de que si es necesario recordar o hacer algún planteamiento docente sobre las principales herramientas de la plataforma, con mucho gusto lo haríamos, ¿no? Así que vamos a comenzar concentrándonos inicialmente pues, en las novedades que tenemos en la versión 5.1. De hecho, la versión 5.0 la habíamos también ya presentado con Apex en una sesión que fue en parte presencial en sus oficinas y en parte virtual. Y esta versión 5.1, digamos que es como una mejora adicional a lo que ya habíamos presentado y creo que ustedes van a entender la razón de esa mejora, ¿no? Vamos a comenzar con el tema del tablero, o lo que nosotros llamamos el dashboard de las exportaciones panameñas. Para eso, lo más fácil, recordándoles pues que la herramienta presenta acá arriba, hay un menú. En todo caso, pues siempre es útil quizás acceder a la guía rápida inicialmente. Si usted le dan clic aquí en la guía rápida, se le va a desplegar un documento que es solamente de una página, es un one-pager que resume como cuáles son los primeros pasos para interactuar con la plataforma. Si ustedes ya han interactuado, pero necesitan profundizar, pues acá en el botón del menú sobre nosotros, ustedes pueden descargar el manual completo para el uso de la plataforma. Es un manual que tiene 35 páginas y donde se desarrolla con un ejemplo concreto que es el del chocolate, pues las diversas herramientas que hemos puesto a disposición de los usuarios en la plataforma de Intelcom del MIS. Les decía que la herramienta pues tiene estas 16 herramientas principales, estos 16 iconos que aparecen
en el centro de la pantalla. Y tiene también lo que nosotros llamamos los iconos de acceso rápido, que son estos otros 8 iconos. Bueno, no necesariamente otros, hay algunos que son diferentes, pero varios se repiten y estos dan acceso en todo momento y en todo lugar a las principales herramientas independientemente de en qué pantalla nos encontremos, ¿no? Entonces, quizás para entrar en materia ya en lo que tiene que ver con la versión 5.1, el dashboard de exportaciones, la mejor forma o la forma más sencilla y rápida de ingresar a esta herramienta es haciéndole clic en el sexto botón, ¿no? Si lo vemos de arriba hacia abajo, es el sexto botón que aparece con una grafiquita ahí, con unas barras y una línea arriba, y cuando ustedes se posan con el mouse sobre el botón, dice estadísticas de exportación. Entonces voy a darle clic y eso nos va a llevar a lo que nosotros llamamos el dashboard de las exportaciones panameñas, o el tablero de exportaciones panameñas, si lo queremos decir en español. Y aquí les quiero plantear que lo que se muestra no es una estadística estática, no es una imagen que está ni en PDF, ni en JPG, ni son cuadros gráficas preelaborados. Lo que les ponemos a disposición con este dashboard es fundamentalmente la base de datos de exportaciones del INEC de una manera gráfica, y al hacerlo así hay algunas ventajas para el usuario, y es que permite que ustedes interactúen. Entonces yo diría que la primera característica quizás de este tablero es la interactividad con el usuario. O sea, que no necesariamente ustedes van a ver resultados fijos o resultados específicos. Sí van a salir evidentemente unos resultados al inicio, pero esos resultados son totalmente configurables en función de lo que el usuario esté interesado en mostrar. Y por ejemplo, esta es una novedad en esta versión 5.1 frente a la versión 5.0 del mes pasado, y es que en función de lo que seguramente ustedes están al tanto ya, que la Contraloría el día lunes finalmente divulgó y consolidó lo que son las estadísticas de exportación de mineral de cobre y otros concentrados con las estadísticas totales de Panamá, pues eso ha hecho que ahora tengamos unos valores de exportaciones realmente importantes. Por ejemplo, para que tengan una idea, las exportaciones de cobre el año pasado superaron, o sea, fueron mayores que todo el resto de las exportaciones panameñas, y eso hace que el año 2019 pues sea en este momento el año récord en cuanto a exportaciones, a valor de las exportaciones registradas. Evidentemente aquí no se están incorporando reexportaciones de la zona libre de Colón. Y en lo que va del año, los primeros 9 meses que hay estadísticas del INEC, parece indicar, porque ya tenemos 1.300, un poquito más de 1.300 millones de dólares y faltan 3 meses de datos, lo más seguro es que se va a rebasar ese nivel de 1.504 millones del año pasado, así que probablemente el 2020 va a terminar con otro récord. Entonces, en función de la importancia que tiene una mercancía en particular, la principal modificación que estamos haciendo en este tablero de exportaciones en esta versión 5.1 es que ustedes ven que hay 2 casillas que aparecen marcadas por default para que se muestren por las estadísticas totales. La primera casilla es de minerales de cobre y sus concentrados, y la otra es de otras mercancías, porque puede ser que uno quiera saber, bueno, cómo ha sido la evolución de lo que eran las exportaciones previas de Panamá cuando todavía el cobre no se incorporaba en los datos oficiales, ¿no? Y uno puede hacer eso muy fácilmente, sencillamente. En este caso yo voy a desactivar aquí lo de minerales de cobre. Y ustedes ven, aquí nada más les pido un poquito de paciencia, porque como es una conexión que se hace con la base de datos, entonces evidentemente cada instrucción que uno le da, marcando o desmarcando alguna casilla o haciendo clic en algún objeto visual, pues eso tiene que validarse con la base de datos, y eso pues puede tomar un par de segundos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estaríamos viendo lo que eran las estadísticas de exportaciones de Panamá
hasta el domingo, cuando no estaban incorporadas las estadísticas de cobre. 490 millones de dólares era lo que llevamos hasta los primeros 9 meses del 2020. Y nuevamente vamos a pasar de 490, voy a dar clic nuevamente aquí donde dice minerales de cobre y sus concentrados, para que ustedes vean la diferencia, cómo el valor total de las exportaciones se disparan. Fíjense que subimos más de 800 millones de dólares al incorporar los datos de la exportación de cobre, que es en una fracción arancelaria específica, además. Entonces, la primera modificación que hicimos con el tablero de exportaciones, y esto evidentemente algo que tuvimos que trabajarlo incluso con el ingeniero Reinier González, que es el que nos da el apoyo informático acá el día de ayer para que eso pudiera estar listo hoy para ustedes, es dar esa facilidad de filtrado, de desactivar en función, pues si uno quiere ver las estadísticas totales, quiere ver las estadísticas de cobre o quiere ver las estadísticas de las otras exportaciones. Entonces, esto demuestra, yo creo que con este primer ejemplo, que es un tablero interactivo, lo que les decía es la primera característica que tiene este dashboard de exportación. Antes de seguir interactuando con el tablero, déjenme hacerles una recomendación. Yo me voy a desplazar hacia la parte final del tablero. El tablero son 16 paneles, es bastante largo porque hay muchísima información. Al final está este icono en el extremo inferior de la derecha que dice pantalla completa. Voy a hacerle clic porque esto va a ayudar tanto a que yo, incluso hasta creo que quitándome los lentes, lo pudiera ver, o como ustedes que están accediendo a mi pantalla compartida lo puedan ver de una forma quizás un poco más clara, ¿no? Entonces, no hay otra cosa que con esta prestación que sencillamente facilitar la visualización de los datos. Bien, ¿qué otras cosas pudiéramos de alguna manera empezar a interactuar o ver algunos detalles adicionales de información? Y fíjense que me estoy quedando, al menos por ahora, en este primer panel del tablero. Recuerden que son 16 paneles que están totalmente integrados. Lo que yo active o filtre en cualquiera de los paneles va a repercutirse inmediatamente en los resultados que se muestran en el resto. Por aquí quiero mostrarle una de las funcionalidades que nos parecen más útiles. Si nosotros nos movemos hacia la parte inferior del eje de este primer panel, ustedes ven que, o espero que vean que hay un símbolo de más que se activa cuando uno le da clic. Entonces es lo que me va a mostrar, ya no es información anual como la que se mostraba inicialmente, sino información en este caso para cada uno de los trimestres del año. Por ejemplo, en el año 2020, evidentemente nada más estamos hasta ahora en el trimestre 3, con datos hasta septiembre. E incluso yo puedo volver a dar clic y entonces me va a mostrar información de meses, ¿no? Desde el año 2010 hasta septiembre de 2020, la evolución por mes. Y si yo me coloco arriba, el símbolo de más me permite volver a la visualización original. ¿Qué les quiero o cuál es el objetivo de mostrarle esta funcionalidad? Pues no solamente que se puedan ver algunos detalles adicionales, porque a veces no necesariamente, y vamos a mostrarles aquí con los trimestres otra vez, no necesariamente las exportaciones o alguna actividad económica en particular se desarrolla de manera lineal durante todo el año. Aquí vemos, por ejemplo, muy claramente cómo en el tercer trimestre del año 2019 es que arrancan las exportaciones de cobre y por eso es que se disparan los valores totales, ¿no? Fíjense que hasta antes, y tanto el tamaño de la barra como el color, mientras más oscuro el color significa que el valor es mayor y evidentemente el tamaño de la barra complementa esa idea, pero visualmente se mandan esos dos mensajes. Aquí se ve como en el trimestre 3 del año pasado es que comienza ese despegue, aunque es hasta ahora que nosotros podemos tener ya las estadísticas oficiales, nuevamente gracias a la colaboración que se ha recibido por parte del INEC.
Entonces, uno va ahí viendo, por ejemplo, y tenemos más de 10 años de estadísticas, uno ve un comportamiento pues relativamente estable. Hay siempre fluctuaciones en los trimestres, pero no son tan marcadas como las que observamos ahora. Entonces, le decía que esto pues genera riqueza analítica, pero también creo que es útil porque nos ayuda quizás a compartirles una de las otras características del tablero. Les decía que la primera es que es compartible, que es configurable. La segunda sería que el tablero tiene y puede mostrar mucha más información de lo que en principio sugeriría alguno de sus paneles, ¿no? Ya les he demostrado cómo podemos ver datos trimestrales y datos mensuales, pero también si yo me poso sobre, por ejemplo, alguna de las barras, por ejemplo, en este año 2017, se me activan unas pantallas flotantes donde yo voy a ver en ese año, por ejemplo, cuáles fueron los top principales destinos, los 10 principales destinos de las exportaciones de Panamá en cada año. Y también voy a ir viendo una evolución en el tiempo. Por ejemplo, aquí vemos para el año 2019 como China fue el principal mercado de las exportaciones panameñas cuando las consideramos en su totalidad, incluyendo el cobre, y cómo en el mes de julio es que comienza este despegue de las exportaciones, ¿no? Así que un tablero configurable por el usuario, y segunda característica, que contiene muchísima información. Más información, como les decía, de las que inicialmente se pudiera percibir. Entonces, déjenme hacerles algún recorrido ahora por los otros paneles para que puedan ver qué otro tipo de información se incluye en el tablero, y luego vamos a hacer algún ejercicio de filtrado para que ustedes puedan también, cuando en un momento determinado quieran consultar algún dato específico, ustedes mismos lo van a poder generar. Entonces, bueno, el primer panel que hemos estado hablando y viendo es el de las exportaciones totales con datos anuales, pero que también pueden ser trimestrales y mensuales. El segundo panel refleja las principales 10 mercaderías exportadas en cada uno de los años, y son barras de diferentes colores, y cada color se explica acá en la leyenda. Aquí, evidentemente, cuando uno ve este segundo panel, lo que llama la atención por el tamaño de la barra es evidentemente este color que es como un rosa vieja. Y lo vemos aquí en la leyenda, que eso tiene que ver con la subpartida 260300, que es la de minerales de cobre y sus concentrados. Entonces, evidentemente, esta es otra forma de ver la importancia que está teniendo el cobre en las exportaciones panameñas, pero uno puede tener una idea, por ejemplo, de las exportaciones de banano o de las exportaciones de oro en su momento, por ejemplo, sobre todo a comienzos de la década pasada, 2010, 2011, 2012, las exportaciones de oro que fueron importantes a Canadá serían estos segmentos aquí en amarillo. Entonces, este segundo panel me va a mostrar ese desglose de los principales 10 productos que Panamá exporta. El tercer panel tiene que ver con la evolución por meses. Aquí está activado todo el periodo, desde enero de 2010 hasta septiembre de 2020. Luego vamos a ver que eso uno lo puede modificar. Aquí sencillamente estamos mostrando un poco cómo es la evolución de las exportaciones en un largo periodo de tiempo en función de cada mes. El panel de la derecha lo que me muestra son los datos sobre los lugares de embarque, a través de qué puertos, por ejemplo, salen principalmente las exportaciones panameñas. Aquí se ve claramente que, por ejemplo, a través del puerto de Balboa, en todo este periodo de casi 11 años, el puerto de Balboa ha sido el lugar de embarque para el renglón más importante de las exportaciones, seguido muy de cerca por puerto de Manzanillo. El quinto panel, que está debajo de los datos mensuales, lo que me muestra es información sobre cuál es el tipo de transporte o la vía por las cuales esa mercadería se exportó.
el grueso se exporta vía marítima. Yo sé que aquí son números que quizás a algunos de ustedes les pueda estar generando una confusión, 7.000 millones de dólares, pero recordemos que en este momento estamos mostrando datos de todo el periodo que tenemos, 2010 hasta 2020. No son datos del último año nada más, eso lo podemos filtrar luego, pero nada más para que tengamos como una gran idea de todo el periodo completo, ¿no? Entonces, evidentemente, las exportaciones marítimas son casi que 7 veces en valor a las exportaciones que le siguen tanto vía terrestre, fundamentalmente a Centroamérica o vía aérea. Luego, si seguimos bajando, vamos a ver dos paneles adicionales. Uno es un mapamundi que me va mostrando también con el color, digamos, lo oscuro de los tonos, me va a ir mostrando un poco la importancia económica de algunos países como destino de las exportaciones de Panamá. Y eso se traduce de una manera quizás un poco más fácil, sobre todo en el caso de pequeños países que no salen claramente en el mapa, al menos no inicialmente. Hay posibilidades de hacer zoom luego. Pero este mapa de árbol que se llama, pues lo que nos va mostrando tanto con el tamaño de los rectángulos como con el color, esa importancia económica, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, para todo el periodo, nuevamente, para todo el periodo, Estados Unidos, desde el 2010 a 2020, septiembre, de manera consolidada, ha sido el principal destino de las exportaciones de Panamá, con más de 1.500 millones de dólares y representando un poco más del 16% de las exportaciones totales en todo ese periodo, seguido luego por China en un segundo lugar y por Países Bajos. Pero hagamos un filtrado para empezar a ver cómo se van modificando estos paneles. Voy a subir un momentito acá al panel inicial y yo puedo hacer filtrado por los menús, el menú de filtros, por ejemplo, tanto para años como para países. Ustedes ven que inicialmente por default sale seleccionado todos, todos los años, y salen seleccionados todos los países. Uno puede filtrarlo para escoger o un año en particular o algún socio comercial en particular, pero hay otra forma más fácil, más visual, y por eso es que llamamos que el tablero muestra objetos que son filtrables. Por ejemplo, yo voy a hacer, fíjense que estoy iniciando en el 2009 con el mouse, trazo una línea que me vaya del 2019 al 2020, y al hacerlo así, el tablero entiende que uno está filtrando para que solamente aparezcan datos de esos 2 años. Entonces, fíjense que los datos del 2010 al 2018 ahora me aparecen atenuados, no, indicándome que no están activos esos datos en los resultados que yo estoy mostrando. Acá fíjense que se me actualizó el panel de principales bienes exportados. Ahora es más claro todavía, creo que la importancia que tiene el cobre y cuán más importante es que, por ejemplo, un producto tradicional de Panamá como el banano. Por ejemplo, en este caso, en el año pasado, en 2019, exportamos casi 800 millones de dólares en minerales de cobre versus alrededor de 140 millones en plátano. Estamos hablando de una relación de más de 5 a 1, ¿no? Acá nuevamente se me filtran los datos. Fíjense que ahora el puerto de Punta Rincón es el puerto que aparece como principal destino, porque ahora estamos tomando solamente datos de los últimos 2 años. Y un poco lo que les quería mostrar acá con el tree map de los países o destinos de las exportaciones de Panamá. Recuerden que cuando veamos todo el periodo completo, 2010-2020, aparecía Estados Unidos en primer lugar. Bueno, resulta ser que si nos limitamos a las exportaciones recientes, por ejemplo, 2019 y 2020, como las he filtrado, entonces ahora el principal destino de las exportaciones de Panamá en estos 2 años ha sido China, con más de 700 millones, y se lleva un poquito más de la cuarta parte de las exportaciones registradas de Panamá. En segundo lugar, y esto también es básicamente por el cobre, España, que tiene un poco más del 10%. Países Bajos caería a un poquito menos del 9%.
Luego vendría Corea del Sur con algo más del 7%, y Estados Unidos, que en todo el periodo era el más importante destino de nuestras exportaciones, ahora representa el quinto lugar con un poco más del 6%, con los datos solamente del año 2019 y 2020. Todo acá se va filtrando, y fíjense que ahora China aparece con un color más oscuro. Antes aparecía Estados Unidos porque en estos años que se han filtrado, pues evidentemente es el principal destino de las exportaciones panameñas. ¿Me escuchan bien? Para estar seguro de, pues, creo que hay alguna indicación por ahí. Sí, sí, se escucha Sí, claro. escuchamos. Sí. Ah, ok. Bueno, si voy igual muy rápido, que es quizás un poco el sesgo uno por haber diseñado y construido el tablero, pues me lo dicen y lo podemos ir haciendo de una forma quizás un poco más pausada, porque lo que no queremos es generar confusión, sino que ustedes puedan ver la versatilidad que tiene el tablero y cómo pueden ir filtrando o generando de alguna manera pues, los resultados en función del interés concreto que se pueda tener. Seguimos bajando en los paneles, y por ejemplo los siguientes dos paneles fue algo que nos sugirieron también de la versión 5.0, que por qué no incluíamos información sobre, por ejemplo, agrupada por tipo de acuerdo comercial y por bloques económicos, al menos los principales. Entonces estos dos tableros son nuevos, no estaban diseñados en la versión 5.0 que les compartí con Apex en el mes pasado. Y aquí vemos, por ejemplo, que, y esto se va a explicar en gran medida, evidentemente, por las exportaciones de cobre a China, con el que no tenemos un tratado de libre comercio. Vemos que según el tipo de acuerdo, pues primero, en cuanto a valor, estarían las exportaciones a países con los cuales no hay un acuerdo comercial. Luego vendrían lo del acuerdo de asociación, que es básicamente pues, con la Unión Europea. Ahí, por supuesto, la importancia de Países Bajos es muy relevante, y en el pasado reciente, pues España. Tenemos el caso del Tratado de Promoción Comercial, en este caso es con los Estados Unidos. Tenemos acuerdos de intercambio preferencial que hay con varios países, al igual que tratados de libre comercio. Ahí están las diferentes figuras. Aquí aparece zona libre de Colón porque en las estadísticas oficiales del INEC, pues la zona libre de Colón aparece como si fuera un destino. Entonces no lo podemos obviar, porque si no las estadísticas luego no nos van a cuadrar. Entonces nosotros sabemos que no es que haya un acuerdo comercial con zona libre, sino que sencillamente las exportaciones que se hacen a zona libre pues no califican para ponerlas en ninguna de los otros bloques o categorías. Entonces lo tenemos que dejar aparte, ¿no? Y el panel de la derecha nos presenta es por bloques comerciales, ¿no? Por ejemplo, el grueso de las exportaciones, más de 1.600 millones, se hacen a países que no necesariamente son parte de un bloque comercial. Luego vendría el caso de la Unión Europea. Fíjense que esto está totalmente cuadrado, 833.7 millones de dólares a la Unión Europea. Coincide con lo que vemos aquí en el panel de la izquierda de acuerdo de asociación, ¿no? Luego tenemos Mercado Común Centroamericano, exportaciones al ADI y a la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como EFTA, ¿no? Entonces son dos paneles adicionales que diseñamos en función de algunas recomendaciones que se nos hicieron. Los siguientes paneles van a ir mostrando básicamente información de acuerdo al sistema armonizado. Por ejemplo, los siguientes dos paneles presentan la información agregada a nivel de capítulo del sistema armonizado. Capítulos son los primeros dos dígitos en esa clasificación de lo que se conoce como el SA. Y aquí aparecen ordenados descendentemente cuáles son los principales capítulos. Por ejemplo, nuevamente, hasta el domingo, el principal capítulo que aparecía en las estadísticas era el capítulo 08 de frutas. Ahora aparece en un segundo lugar, superado por las exportaciones
de concentrado de cobre. Entonces, aquí ustedes ven tanto los montos en valor FOB en millones de dólares como los porcentajes para que se tenga una idea del peso relativo de cada una de estas categorías del sistema armonizado. Y el tree map aquí nuevamente me da una idea más bien visual de esa importancia que tiene cada capítulo, ¿no? Fíjense que acá, evidentemente, de todo el tree map, lo que es el capítulo 26 ocupa más de la mitad del espacio que está en el panel, porque es un 57.2%. Los siguientes dos paneles es la misma lógica, lo único que ahora ya no es a nivel de capítulo, sino a nivel de partida arancelaria. Estamos hablando entonces de 4 dígitos. Ahora sería la partida 2603, ¿no? Que nuevamente sigue representando el 57% del total de las exportaciones panameñas. Los siguientes dos paneles muestran datos a nivel de la subpartida a 6 dígitos y hasta aquí, hasta 6 dígitos, es que llega de la homogeneización en la clasificación internacional del sistema armonizado. Y terminamos el tablero con el panel 16, que nos va mostrando ya con el detalle específico de la fracción o la línea arancelaria nacional de Panamá por la cual se exporta, ¿no? En algún caso ustedes ven que están a 12 dígitos, en otros casos a 10, y eso es dependiendo del año. Recuerden que en este momento he filtrado 2019 y 2020 como de manera consolidada. Entonces hay datos, ustedes van a ver aquí lo de minerales de cobre. La primera fracción que aparece con 12 dígitos corresponde a datos del 2020 y la que corresponde al 2019 aparece con 10 dígitos, ¿no? Bueno, entonces esto es, digamos, un pantallazo inicial por el dashboard de exportaciones. Voy a salir un momentito aquí de la pantalla completa para mostrarle algunas otras funcionalidades, ¿no? Recuerden que les he dicho que es un tablero configurable por el usuario, o sea, totalmente interactivo. Es un tablero que muestra más información que la que inicialmente se aprecia, y eso a la medida que uno va activando, por ejemplo, pasando el cursor por las barras o activando el detalle de la información trimestral. Pero la tercera característica es que está hecho para que se pueda compartir. Y por ejemplo, si yo le doy aquí en este botón que dice compartir, que aparecen con 3 circulitos unidos por una línea, ¿no? Me va a preguntar, por ejemplo, si uno quiere compartir esto en un Twitter, en un Facebook, o si uno quiere un enlace para mandarlo por correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay posibilidades de hacer eso, ¿no? Compartir en redes sociales o a través de otro mecanismo. Y el botón que aparece al lado, el botón de descargar, si yo le doy clic, me va a dar opción a algunas cosas que probablemente para ustedes puedan ser interesantes, ¿no? Aquí hay varias opciones. Está generar unos documentos en PDF o en PowerPoint. Yo voy a darle clic, por ejemplo, donde dice aquí tabulación cruzada. Y, por ejemplo, al darle tabulación cruzada, él me va mostrando, por ejemplo, cuáles son los diferentes paneles que existen. Y en base a eso, yo les puedo decir, yo puedo ir marcando, por ejemplo, qué panel es el que me interesa. Y, por ejemplo, en este caso, está marcado el panel inicial, que es el de los montos totales de exportaciones por año. Y entonces yo puedo, ya sea en Excel o en el formato de valores separados por coma, lo que se conoce como CSV, hacer una descarga, ¿no? Pues voy a dejarlo en Excel, que creo que es más fácil. Entonces le doy aquí al botón descargar. Y, por ejemplo, vamos a grabarlo acá en descargas, ¿no? Lo grabo. Y le doy clic para abrirlo. Abrir el cuadro y tener ya la información en Excel por si acaso uno quiere, pues, hacer algún otro análisis. Por ejemplo, si uno sencillamente quiere, pues, tener la data
para cualquier consulta adicional. Fíjense, aquí, evidentemente, en este caso son poquitos datos porque los que me están mostrando solamente son los totales, ¿no? Los totales de exportaciones FOB en cada uno de los años, ¿no? Pero, evidentemente, si uno escoge, por ejemplo, información que es mucho más detallada, por ejemplo, la lista del arancel, es más claro pues que vamos a tener muchos más datos, ¿no? Entonces va a depender pues exactamente de qué información es la que uno quiere en su momento pues descargar, ¿no? Entonces acá me aparece, esto nada más es cuestión de ampliarle el ancho de la columna, acá me va a aparecer el detalle del arancel, la fracción arancelaria, el peso y el valor FOB en millones y el porcentaje que se muestra, ¿no? Por aquí evidentemente tenemos muchísima más data que la que habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Y eso que nada más estamos mostrando porque hemos activado solamente el año 2019 y 2020. Tenemos casi 2.000 registros de datos, ¿no? Entonces yo creo que esto quizás ayuda a ilustrar la otra característica que les quería decir, que no solamente es que el tablero es interactivo, el tablero muestra más información de la que inicialmente se ve, que se puede compartir en redes sociales o en sitios web, sino que yo puedo descargar, ya sea datos o puedo descargar algunas imágenes para utilizarlo pues, para, digamos, una presentación, para un resumen ejecutivo, para lo que sea, ¿no? Entonces, fíjense que lo que les comentaba al inicio, que no es que nosotros le estamos mostrando unas estadísticas, unas gráficas o unos cuadros sencillamente ya predefinidos. Eso ustedes los pueden modificar y en función de los filtros que vayan activando, pues ustedes pueden ir generando los resultados que quieran. En la práctica es como si ustedes tuvieran, de hecho, la base de datos a su alcance. Tan es así que, por ejemplo, en la opción de compartir o de descargar, perdón, una de las opciones que aparece es la del libro de trabajo de Tableau. Este dashboard lo hacemos, se ha construido con Tableau, que es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial de inteligencia de negocios, junto con Power BI de Microsoft. Entonces, si por ejemplo, si alguno de ustedes tiene licencia de Tableau, puede descargar directamente el libro de trabajo y hacerlo, y ya no tienen que estar conectándose en tiempo real con la base de datos de nosotros, ¿no? Entonces, esto es de lo que me parece, si se quiere, más importante del tablero, ¿no? Nosotros ponemos la base de datos a disposición de los usuarios, por supuesto con las seguridades para que la base de datos pues, no sea alterada y demás, pero o sea, ustedes pueden tener acceso a interactuar con los datos y generar los resultados, y eso pues nunca va a modificar la data original, pues, que además nosotros no hacemos ninguna modificación en la data que nos suministra el INEC. Por supuesto hay algunos arreglos en términos de la manera en que se presentan y el diseño de los paneles, pero la data es la data original del INEC. Bien, ¿qué otras cosas uno pudiera hacer? Bueno, voy a activar un filtro. Voy otra vez a ponerme para facilidad de visualización en pantalla completa. Y digamos que yo quisiera saber ahora, bueno, las exportaciones a Alemania. Voy a hacerle clic aquí en Alemania para que me diga, bueno, qué información se puede compartir, se puede mostrar más bien de la información, perdón, de las exportaciones a Alemania. Entonces, fíjense que ahora el filtro que está activado es Alemania, entonces todo el tree map de países ahora se ocupa en su 100% por Alemania, porque ese es el filtro que seleccioné. Y si yo me muevo a cualquier panel, todos los datos se han modificado, porque ahora están mostrando solamente las exportaciones totales dirigidas a este país, ¿no? A Alemania. Por ejemplo, ahí podríamos decir que en el año 2015 tuvimos exportaciones a Alemania, y esto hablo antes de cobre, evidentemente, ¿no? Exportaciones a Alemania
por montos importantes, cercanos a los 100 millones de dólares, y ahora en el 2019, eso seguramente por el tema de cobre se ha vuelto a llegar a esos niveles de magnitud, a esos órdenes de magnitud, incluso más arriba. Y en este panel, entonces yo veo, o se puede ver cuál es el producto que se exportaba de manera prioritaria, por ejemplo, en cada uno de esos años. Por ejemplo, 2013, 14 y 15 eran básicamente los bananos. En el 2019 y 2020 el peso principal está en cuanto a las exportaciones de cobre. Fíjense que ahora en el mapa mundi me aparece todo desactivado menos Alemania, porque pues de una u otra forma ese es el filtro que se indicó, ¿no? Y luego viene el desglose que les comentaba a nivel de capítulo, partida, subpartida y finalmente ya los códigos arancelarios nacionales para las exportaciones de Panamá a Alemania. Entonces, así como lo hacemos para Alemania o para cualquier país, pues se puede hacer un filtrado con cualquier objeto. Cada una de estas barras que aparece no solamente es información que se está mostrando, sino es un objeto filtrable y que permite entonces que todo el tablero se reconfigure en función del dato que uno haya activado, el filtro que uno haya activado. Nuevamente, yo puedo activarlo aquí en cuanto a años o países, pero lo puedo hacer por cualquier otro de los objetos que está acá. Y vamos a hacer quizás otro ejemplo. Digamos que la 08, 04, 30, 10, que son piñas. Yo le doy clic a esa línea arancelaria nacional y ahora todo el tablero me lo va a filtrar. Fíjense que acá todo aparece atenuado, menos las exportaciones de piña. Y cuando yo subo, todo está con los datos de piña, ¿no? ¿Cuáles son los montos de las exportaciones de piña en los últimos años? ¿Cuáles son los puertos de embarque, las exportaciones por meses de piña? Por ejemplo, ¿quiénes son los principales países ahora en cuanto a exportación de piña? Aquí en este caso vendrían siendo Países Bajos, Estados Unidos y luego Italia. Entonces, fíjense que todo se recalcula para mostrar los datos del objeto visual que seleccioné, ¿no? Y uno puede hacerlo, por ejemplo, si yo quiero piñas, pero no quiero nada más piñas, sino que también quiero sandía. O sea, yo puedo entonces con la tecla de control, hago clic en el otro renglón que quisiera filtrar y los datos ahora se recalculan para esos dos productos, ¿no? Entonces esto da facilidades para un filtrado, si se quiere, selectivo. No es que haya que ver todas las exportaciones o haya que ver nada más un producto. Uno puede hacer las exportaciones, el filtrado de la manera que el usuario quiera. Incluso yo puedo hacer selección aquí en los diferentes países. Cuando yo me voy posando sobre los linderos del país, se va activando el dato, por ejemplo, del nombre del país, el monto de las exportaciones, y uno pudiera hacer un filtrado también a través del mapa, ¿no? Bueno, creo que ya llevamos como 40 minutos hablando solamente del dashboard de exportaciones. Quizás me extendí un poco porque no solamente porque hay muchísima información, sino, e insisto, en la posibilidad de que el usuario tenga acceso a interactuar en tiempo real con la data. Eso es algo para nosotros muy valioso, es algo que no es muy común, y no solamente en Panamá, en otros países. Nosotros, por supuesto, que para el diseño de la plataforma Intelcom, que ya está a punto de cumplir su primer año, revisamos muchísimas páginas web y herramientas, y lo que les digo es que difícilmente uno encuentra herramientas que le den esta facilidad al usuario de poder hacer una configuración de las estadísticas que
que les interesan, ¿no? Entonces quizás por eso me he extendido un poquito más para que ustedes vean todas las posibilidades, ¿no? Y hay quizás algunas otras cosas, pero yo creo que esto es lo principal. No quería que ustedes se quedaran solamente como con la imagen inicial del tablero y que pues, dejaran de darse cuenta de toda la otra información que el tablero también puede presentar, ¿no? Entonces, yo haría un alto aquí, Yunaki, por si acaso, no sé si hay alguien que haya levantado la mano, bueno, creo que aquí no está activo el chat, pero si hubiera interés en algún detalle sobre el tablero o algo que no haya quedado claro, pudiéramos dedicarle unos minutos a eso antes de ver otra cosa. Sí, gracias, señor Oscar. No sé si alguien tiene alguna consulta, puede escribirla en el chat. Yo creo que varios de los que están acá ya tuvieron la oportunidad de estar en alguna de las sesiones anteriores, pero sin duda creo que el dashboard de exportaciones, por decirlo así, es como la pieza ahora o la novedad que siento que obviamente pues nosotros en el equipo administrativo de Apex que ya tomamos esta capacitación con usted, básicamente es cuestión de entrar y uno mismo tiene que hacer la práctica porque es muy interactivo, tal cual lo mencionó el licenciado, y tiene información muy valiosa que siento que muchas veces, por ejemplo, nosotros en Apex recibimos muchas consultas de información que ya afortunadamente los exportadores pueden acceder a ella y la tienen en línea. Entonces, siento que la herramienta, la verdad que es muy valiosa y es algo que se necesitaba desde hace mucho. Así que no sé si alguno de ustedes tienen alguna consulta, si no creo que usted puede continuar. Okay. Sí, y sobre todo un poco que aprovechen estas posibilidades que, como les digo, no es algo que esté tan digamos, diseminado a nivel internacional, las posibilidades de que uno haga este tipo de consultas en línea, ¿no? Y lo bueno de ir probando y haciendo filtrados y quitando y poniendo filtros es que ustedes se van a ir dando cuenta un poco de qué es lo que hacen, porque el tablero se va reconfigurando y no tengan ningún temor, esto en absoluto va a alterar la data ni generar ningún problema en la base de datos de Intelcom, y otro usuario puede estar accediendo al tablero y haciendo unos filtrados totalmente diferentes, o sea que en ese sentido pueden tener total tranquilidad, ¿no? Esto es, si se quiere, un reflejo de la data para la sesión que el usuario esté realizando, y no hay ninguna repercusión sobre la información que está grabada en los servidores. Bueno, si no hubiera alguna pregunta o inquietud sobre el tema de dashboard de exportaciones, quisiera mostrarle ahora pues, la segunda herramienta que hemos incorporado en esta versión 5.1, que es el icono este que aparece debajo, precisamente del de las estadísticas de exportación, el de oportunidades por país. Si yo le doy clic acá, la base de datos empieza a correr un protocolo, y ahorita después les puedo explicar un poco en lo que consiste, que va a generar unos resultados parecidos a los del buscador de oportunidades, pero los que ya conocen la herramienta, el buscador de oportunidades, saben que, por ejemplo, uno busca ya sea por un código arancelario o un descriptor de algún producto, y me va a mostrar las diferentes oportunidades entre los diferentes países. Acá es un poco al revés, comenzamos por el país. Y por ejemplo, aquí lo agrupamos por bloque geográfico. Por ejemplo, en el caso de Asia hay 12 países que hemos incorporado. Y para cada uno de los bloques y países aparece esta información que antes no estaba visible. Digamos, por supuesto, nosotros la teníamos en nuestra base de datos, pero no aparecía visible esto, y es un poco lo que hemos querido también transparentar con los usuarios, ¿no? Esto se interpreta de la siguiente forma. Para cada país, lo que nos dice, por ejemplo, en cuántas de las subpartidas de Corea del Sur o de cada uno de los países hay un arancel preferencial para Panamá.
En este caso, con Corea del Sur, en 14% de las subpartidas tenemos un arancel preferencial frente a terceros países, o el arancel de nación más favorecida que se llama. Corea del Sur está mostrando crecimiento en importaciones en 44% de sus subpartidas a 6 dígitos. Panamá exporta productos en 13% de las subpartidas que tiene Corea del Sur. En 4% de ese total de subpartidas de Corea tenemos un precio competitivo cuando se compara el precio de importación promedio de los países versus el precio de exportación de Panamá. Y en 10% de las subpartidas de Corea del Sur, no solamente hay crecimiento, que ya lo habíamos visto acá con el 44%, sino que en 10% de esas subpartidas, hay crecimiento también en los otros países. Es lo que podríamos llamar un crecimiento en el mercado mundial, entendiendo por mercado mundial o mercado internacional los 71 países que en este momento tienen su data incorporada en la plataforma de Intelcom. Son 71 países, creo que hemos avanzado muchísimo de hace un año cuando comenzamos con 2 países, con Estados Unidos y con Israel, ahora son 71. Y si alguien, por ejemplo, tuviera la curiosidad, como me han preguntado en algunas sesiones, de por qué esos países. Bueno, el grueso de los países, más de 50 países de los 71, son aquellos países con los que Panamá tiene algún acuerdo comercial, porque originalmente así se enfocó la plataforma, de tratar de aprovechar esas oportunidades, pero luego fueron saliendo algunas posibilidades adicionales, particularmente a raíz de la pandemia de COVID. Desde marzo vimos algunas oportunidades que daban mercados en Asia con los cuales no teníamos un tratado de libre comercio, al menos no ratificado, el caso de Corea del Sur, o con el que no teníamos un tratado de libre comercio ni tan siquiera negociado, como Japón o como China. Entonces, bueno, se incorporaron esos países. Evidentemente ahora el tratado con Corea del Sur ya ha sido ratificado, ya salió en Gaceta. Y hay otros países que también, sobre todo el servicio exterior nuestro, nos hizo la solicitud para que los incorporáramos. El caso de Australia, el caso de Indonesia, por ejemplo. Y también incluimos algunos países que, aunque no tengamos un acuerdo de libre comercio, resulta ser que son destinos importantes para las exportaciones de Panamá. Caso de India, de Vietnam, particularmente por las exportaciones de madera en bruto. Entonces, digo, poco a poco hemos ido flexibilizando ese criterio de que son países con los que tenemos un acuerdo comercial, para representar países con los que tenemos un acuerdo comercial o en los cuales hay algunas perspectivas interesantes. Les digo esto porque el objetivo de la plataforma no es llevarlo a 100 países o un número mayor. Eso genera unas complicaciones en términos de procesamiento de datos, y ahorita creo que vamos a poder ver un poco a lo que me estoy refiriendo. De hecho, voy a darle clic aquí donde dice Corea del Sur para que empiece ese proceso de interacción con toda la data, mientras yo les terminaba la explicación, porque esto es la única parte en la plataforma que está tomando más tiempo de lo que quisiéramos, pero dado que hay que buscar la información de 71 países, información, estamos hablando de, digamos que en promedio 10.000 fracciones arancelarias de cada país. Tenemos datos desde el año 2010 a 2020, estamos casi con 11 años de data. Cuando uno empieza a multiplicar 71 países por 10.000 fracciones arancelarias en promedio por 10 años, ahí ustedes se imaginan la cantidad de información que se tiene que empezar a ir procesando en su momento. Pero además no es que estamos leyendo información y se les va a mostrar la información cruda. Se le va a mostrar en el cuadro que va a salir pronto unos criterios, por ejemplo, que es lo que tiene que ver con las estrellas de oportunidades que le hemos llamado nosotros. En la medida que las estrellas se activen, o sea, haya más o menos estrellas activadas, pues eso también va dando una idea de las posibilidades que hay para exportar a ese país en particular. Por ejemplo, vieron que demoró algunos segundos. Normalmente casi que todos los otros procesos en la plataforma toman de 2 a 3 segundos. Esto toma un poco más, y por eso es que tiene sus costos estar
añadiendo países sin que haya un motivo, digamos, que totalmente válido o haya una buena idea detrás de eso, ¿no? Porque nos afecta pues, la capacidad de procesamiento. Bueno, este es el resultado que muestra la herramienta de oportunidades por país. Como les decía, si ustedes conocen la herramienta de oportunidades por producto, va a ser muy similar. Lo único que aquí, por supuesto, el país no va a cambiar porque eso fue lo que escogimos. Queríamos oportunidades para Corea del Sur. Pero el resto de la información básicamente se interpreta de la misma manera. Y yo lo que les sugiero, cuando ustedes hagan análisis, ya sea por producto o por país, que hagan un ordenamiento por estrellas, por la última columna, la columna de oportunidad, porque originalmente él lo hace de manera ascendente por el código arancelario. Pero yo lo voy a hacer por las estrellas porque quiero que me aparezcan las primeras fracciones que tengan la mayor cantidad de estrellas. Y en el caso de Corea del Sur, y este es uno de los casos más interesantes, hay una cantidad importante de fracciones arancelarias que aparecen con las 5 estrellas. Cada estrella, si ustedes se posan sobre cada una de ellas, les va a dar una pequeña descripción de por qué esa estrella está activada. Ya sea porque el arancel preferencial para Panamá es inferior al arancel general que aplica el país, porque Panamá ya ha exportado ese producto con anterioridad. Por ejemplo, aquí en este caso estamos hablando de carne de res, de carne de bovino, y tenemos datos hasta el 2020, que el precio es competitivo. Por ejemplo, incluso cuando se hace una estimación y uno le añade un costo adicional en materia de fletes y seguros, tenemos un precio competitivo frente al precio al que importa Corea del Sur, por ejemplo, en esa fracción arancelaria. Tenemos una medida del crecimiento de la demanda en el país que nos interesa, que es Corea del Sur, y la última estrella nos da una idea del crecimiento en el resto de los países. En este caso, más de la mitad, más del 50% de los países, aquí tiene que ser evidentemente 36 países, tienen crecimiento en sus importaciones de este producto. O sea que es un producto, la carne de res es un producto que pudiéramos llamar, al menos según la terminología de Intelcom, un producto de 5 estrellas, porque cumplen con cada uno de los criterios que se han definido para generar esta columna de oportunidades. Entonces, por eso es que le decía que el procesamiento y un poco el valor agregado que hay detrás de los datos a los que nosotros nos conectamos, los datos del International Trade Center, los datos de la OMC, los datos de Comtrade de Naciones Unidas y los datos del INEC en Panamá, más allá de que nosotros alamos información y la actualizamos periódicamente, pues hay un trabajo de construcción de criterios y elaboración de esos indicadores en este caso, de una manera muy visual, que son las activaciones de las estrellas, ¿no? Si yo voy pasando a pantallas adicionales, ustedes van a ver que algunas de las estrellas pues, se van a ir apagando parcialmente. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos media estrella en la última columna y después se pierde, ¿no? Pero bueno, esto ya es algo propiamente de lo que se conoce como inteligencia de negocios y no es solamente data cruda que se le presenta al usuario, sino data pues, con algún nivel de procesamiento y con una lógica de para qué lo estamos haciendo, ¿no? Igual todas las otras posibilidades que estaban en el buscador de oportunidades por producto están acá. Si yo le doy clic al precio promedio de Corea del Sur en esa partida de carne deshuesada, pues me va a mostrar las importaciones que ha hecho en los últimos años este país, ¿no? Y me permite ver incluso los proveedores cuando yo le doy clic aquí en el pie, aquí arribita, que son una fila de iconos que se activan adicionalmente. Ahí vemos a quién le está comprando: Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etc., ¿no? Esos son un poco los países con los que de alguna manera pudiéramos decir que Panamá tendría que competir si le quiere vender carne deshuesada a Corea del Sur, ¿no? Bien, esta es la segunda herramienta que queríamos compartirle, que es la búsqueda de oportunidades por país, ¿no? La primera, y fue, digamos, la que en diferentes sesiones anteriores de Apex he explicado, era el buscador de fracciones arancelarias y
el buscador de las oportunidades por código arancelario. Ahora tenemos esta que lo que dice es, bueno, si a mí me interesa exportar a, por ejemplo, Marruecos, bueno, entonces, o Egipto o India, entonces yo puedo empezar a buscar y ver cuáles en principio son las oportunidades. Luego eso habrá que contrastarlo con las posibilidades reales de la oferta exportable y demás, pero lo que digamos es que generamos esa posibilidad de análisis adicional en esta versión 5.1. Y lo último que les quisiera compartir en la sesión de hoy, porque como les comentaba, se trata de explicarles de algunas de las novedades, es este icono o esta herramienta que se llama Protocolos y Bienes Aprobados de Panamá. Es una herramienta que la hemos casi que iniciado hace un par de semanas nada más. En este momento tenemos datos para Estados Unidos y China. Por ejemplo, si yo le doy clic a China, me va a ir mostrando cuáles son las empresas que están habilitadas en los diferentes protocolos agrícolas o sanitarios para exportar, y las empresas que ya tienen su habilitación para exportar. Y por ejemplo, si yo le doy clic en el banner donde está el nombre del producto, me va a traer el protocolo directamente, ¿no? En este caso el protocolo de piña o el protocolo pues, de carne bovina. Evidentemente hay algunos otros productos que están pendientes, por ejemplo, que se definan cuáles son las empresas habilitadas en carne porcina, en productos acuáticos. Tan pronto recibamos el protocolo que fue aprobado para productos avícolas, aquí lo vamos a ir mostrando, de manera tal que sigue siendo, digamos, una razón de ser de la plataforma que cualquiera persona interesada en las exportaciones encuentre en un solo sitio, en el sitio de Intelcom, prácticamente toda la información, tanto del mercado internacional, la normativa aplicable, los datos de las exportaciones de Panamá y estos análisis de inteligencia comercial que les he dicho, ¿no? Entonces, bueno, esta sección tendrá que ir aumentando en cantidad de países y detalle y riqueza de información, pero es una de las novedades que tenemos en esta versión 5.1 también, ¿no? Bueno, con base en lo comentado al inicio, yo en principio lo dejaría hasta aquí por ahora, pero quedo totalmente a la disposición de ustedes por si hay alguna inquietud, interrogante, ya sea sobre estas tres novedades que les he comentado o cualquier detalle sobre la herramienta, con el mayor de los gustos. Gracias, señor Oscar. Bueno, sin duda creo que la herramienta cada vez se va poniendo más robusta, con mayor información para los exportadores, para que puedan de alguna manera u otra facilitar todo lo que es el tema de estudios a mercados para el ingreso de sus productos en nuevos mercados, en mercados internacionales. Así que creo que muy oportuna imagen en estos tiempos tan difíciles que creo que es lo que la mayoría está buscando. Al momento no he visto ninguna consulta en el chat y se me desconectaron varios de los participantes, pero igual les agradezco a los que pues culminaron el webinar. Nosotros pues a través de Apex igual vamos a estar pasando estas novedades que el licenciado García nos ha presentado el día de hoy para pues que los miembros que de alguna manera u otra no se pudieron conectar puedan también tener la información, así como el webinar está siendo grabado, así que también lo vamos a pasar a la membresía y al sector exportador en general. Así que entendiendo de que no hay consultas, quería pues nuevamente darle las gracias al licenciado García Cardoso por todo su apoyo desde siempre, desde que inició con todo este tema de la plataforma, también por estar en constante actualización y capacitación de los reales usuarios de esta plataforma. Así que pues reiterando nuevamente
nuestro compromiso de servir como facilitadores también de esta información para replicarla y brindarles y extenderle el agradecimiento también por parte de nuestra junta directiva. Así que mil gracias, licenciado, por la sesión del día de hoy. Siempre con mucho gusto, Diunakis. Como les he comentado otras veces, para nosotros es muy importante, digamos, ese feedback de parte de los usuarios, que los usuarios sientan que en efecto la herramienta es de utilidad, y casi que la única forma que podemos lograr eso es que los usuarios la utilicen, interactúen con la herramienta, nos comenten las dificultades que puedan tener y sobre todo pues algunas ideas adicionales, como por ejemplo el tema de la herramienta de contactos, que fue algo que surgió precisamente de una sesión con Apex y que nos llevó en su momento pues a lanzar la versión 4.0. Cualquier idea es buena, nosotros créanos que hacemos el mejor esfuerzo luego por hacerla operativa, pero para eso básicamente dependemos de ustedes, ¿no? Que los usuarios utilicen la herramienta y nos digan cómo mejorarla. En esa disposición siempre nos van a encontrar. Claro. Nosotros igual vamos a estar haciendo un boletín informativo para la membresía, en donde, como le comenté hace un momento, le vamos a pasar este webinar y también pues el acceso directo para que ellos puedan acceder a la plataforma. Así que, bueno, sin más, agradecerles a los que se